Hola, bienvenidos. En el vídeo de esta semana seguimos con la lectura del capítulo 1 de las Quintas Moradas. Hoy vamos a leer detenidamente los puntos del 5 al 9 incluido de este capítulo. Como sabéis, Santa Teresa, en este capítulo que estamos leyendo, nos está explicando con detalle cómo es la oración de unión, que es, como sabéis, la primera experiencia grande de Dios que se recibe en el camino de la oración. Me parece muy importante recalcaros que esta gracia mística de la oración de unión es realmente muy frecuente. Así nos lo dice la Santa. Y así os puedo decir que sigue siendo exactamente igual ahora. Muchas personas, y no solamente religiosos o religiosas o sacerdotes o personas que están en clausura, han recibido este tipo de gracias, sino que también las reciben muchas personas laicas y casadas. Aunque, como veremos, esta gracia tiene grandes efectos en el alma que la recibe, no presupone, como podrían pensar algunas personas, la santidad de la persona, es decir, no hay que ser santos ya para recibirlo. Aunque, como todas las gracias místicas, que es diferente a los fenómenos extraordinarios, que son otro tipo de gracias, es santificadora, es decir, produce la santificación de la persona, pero tampoco hace que la persona ya sea desde ese momento completamente santa, ¿no? La misma Santa Teresa nos dirá, por ejemplo, en el prólogo del libro de la vida, en el que se lamenta de, a pesar de haber recibido grandes gracias, seguir fallándole muchas veces al Señor. Fijaros, nos dirá ella: yo no solo tornaba a ser peor, sino que parece traía estudio a resistir las mercedes que su majestad me hacía. Sea bendito por siempre quien tanto me esperó. Pues bien, volviendo a nuestra lectura, en estos puntos que hoy vamos a ver, Teresa, como hemos dicho, nos va a seguir explicando detalles de cómo es esta experiencia. En el punto número 5 y luego en el punto también en el 6, lo que la Santa nos explica es la diferencia que hay entre esta experiencia de unión de las Quintas Moradas y la oración de quietud que, como recordáis, nos había explicado en las Cuartas Moradas. Y la gran diferencia que nos dice que hay es que mientras que en la oración de quietud la persona no sabía con claridad si lo que había vivido era una experiencia mística, porque a veces la imaginación podía interferir, dice ella, con pensamientillos que les llama unas lagartijillas que se meten, y a veces pues eso pueden confundir, pueden hacer como interferencias en la oración y por lo tanto a la persona le quedan siempre como dudas sobre lo que ha vivido, ¿no? Ella, por ejemplo, nos había aconsejado en las moradas anteriores que esos pensamientos no le hiciéramos caso, para nada. Pero aquí las cosas son muy diferentes. Dios, al unirse al centro del alma en esta fusión que hemos explicado en el vídeo anterior, deja totalmente suspendidos o parados en sus funciones las potencias del alma, es decir, la imaginación, la memoria y el entendimiento, de forma que ningún pensamiento ni recuerdo pueden interferir en esta oración. Porque fijaros, como dijimos, esta oración ocurre en el centro del alma, que es un lugar que el Señor tiene totalmente reservado para él. Y la Santa dice, por lo tanto, que tampoco puede interferir el demonio en esta oración. Y así nos dirá Teresa que Dios entonces está completamente libre para obrar en el alma, es decir, para transformar el alma, actuar en ella. Y de ahí vienen los grandes efectos que tiene esta oración y que veremos en el próximo capítulo, porque ni el demonio ni la propia persona pueden interferir en la acción de Dios. Y termina este punto con una preciosa frase interrogativa: ¿qué no dará quien es tan amigo de dar y puede dar todo lo que quiere?
Es decir, que en esta oración Dios no encuentra ningún obstáculo para darse, para entregarse. Y como nos dice siempre Teresa, Dios está deseando entregarse, Dios está deseando colmar de gracias y bendiciones a la persona. Ella lo dice con esta expresión tan bonita de es tan amigo de dar. En el punto 6, ella nos dirá también que a veces la persona puede estar también cogida por otro tipo de cosas, que son las cosas del mundo, las cosas vanas, que también pueden producir gozo o placer si las ama mucho, y la pueden tener cogida, ahí el demonio les puede tener cogida en esas cosas. Pero que la experiencia que dan estas cosas es muy diferente a la de la acción de Dios. Fijaros, la primera gran diferencia será la paz, y es que cuando es Dios el que actúa en el alma y se une al alma, le produce una paz profundísima, mientras que las cosas del mundo, que pueden dar gozos o placeres transitorios, sin embargo, no dejan esa paz en el fondo del corazón. Pero sobre todo, la santa lo que intentará explicarnos es que el gozo y la felicidad que da Dios son de un orden, como os decía, totalmente diferente, de intensidad completamente diferente a cualquiera de las cosas del mundo. Dice ella, es sobre todo los gozos de la tierra, sobre todos los deleites y sobre todos los contentos. Es decir, muchísimo mayor, incomparablemente mayor de nada de lo que se ha vivido en esta tierra. Se podría decir que esta es una de las características más importantes, pero sobre todo que más impactan en la persona que vive por primera vez esta experiencia, puesto que supone literalmente descubrir que existe otra forma de vivir en esta vida, de una felicidad incomparablemente mayor a lo que nunca hubiera podido imaginar. Y que no solamente esta otra forma de vivir es posible y es real, sino que además descubre la persona que Dios está deseando dársela. Además, el impacto que produce esta felicidad tan grande que siente la persona hace que quede completamente centrada en Dios, con su vida polarizada totalmente en Él. Entonces, a raíz de esto, por ejemplo, pues la persona, si no comprendía antes, como ocurre muchas veces, que la gente no entiende, pues que alguien, por ejemplo, entre en clausura, ¿no? Una monja entre en clausura o un monje que se vaya a un monasterio y ahora pues lo entiende perfectamente, ¿no? Porque comprende que cuando una persona ha vivido, aunque solo fuera una gota de esta felicidad, pues ya no puede desear nada más, no puede desear otra cosa, ¿eh? Y para ella no es renuncia el irse del mundo, porque es una cosa incomparablemente más grande que cualquier cosa de este mundo. Y no es que la persona, deje de apreciar las bellezas de lo que hay fuera del monasterio, ¿no? Las bellezas pues, del mar, de las montañas, de la música, de las cosas bellas que hay en esta tierra. No, siguen siendo bellas, pero es nada en comparación con la belleza y la felicidad que ha descubierto en Dios. Por lo tanto, no es renuncia, sino que es buscar algo mucho más grande. Además, al final de este punto, Teresa nos dirá que también existe una diferencia no solo en la intensidad de la felicidad. Fijaros, nos dice que también en dónde procede o se engendra esta felicidad. Que en el caso de la felicidad que da Dios, se siente que viene de un lugar mucho más profundo de la persona. Ella nos lo expresará diciendo que viene de los tuétanos. En el punto número 7, en su tono coloquial, recordad que al principio del libro os expliqué que Teresa escribe como habla, es decir, escribe como si estuviera hablando con sus monjas. Y les dice que, bueno, que para que al que ya haya vivido esto, ya con lo que ha dicho hasta ese momento, pues es suficiente y le sirve para hacer un discernimiento, para saber si ha vivido esta experiencia y si viene de Dios. Pero para que nadie se quede con esa duda, pues les va a decir una señal que es como inequívoca de haber vivido esta experiencia.
Y en vez de seguir hablando y decirnos cuál es esta señal, que lo hará luego más adelante en el punto número 9, ahora pues Teresa se nos va por las ramas y se nos pone a hablar de otro tema, y es el tema de los confesores y su actitud frente a las personas que viven estas experiencias en la oración y acuden a ellos a pedir pues consejo y discernimiento. Y es que ella, a lo largo de su vida, tuvo muchos problemas para encontrar confesores que la entendieran y a quien contar estas experiencias para ayudarle en ese discernimiento. Fijaros, Teresa amaba la verdad y Teresa quería contrastar lo que estaba viviendo. No se conformaba con lo que ella sentía o creía estar sintiendo, sino que acudía a la iglesia, quería que la iglesia le diera una palabra para saber la verdad de lo que vivía. Y lo primero que nos recomienda ella va a ser la prudencia. Dice ella, voy con este lenguaje de me parece. Y nos recomienda la prudencia en los temas de oración y de las experiencias de Dios. Y también acudir siempre al discernimiento de la Iglesia. Porque dice ella que ha comprobado en su experiencia, fijaros que Teresa escribe Moradas al final de su vida, pues que Dios realmente da luz a los confesores para poder discernir cuando algo es verdadero y viene de Dios, incluso sin que hayan vivido ellos mismos estas experiencias de estas cosas. Dice que si son personas de Dios, personas que viven rectamente su ministerio, pues Dios les va a dar luces, aunque no lo hayan vivido, incluso aunque no lo hayan leído exactamente igual que lo que le cuenta la persona. Pero Dios da esa gracia, esa luz al confesor para saber y para poder dar ese consejo. Entonces vuelve a una idea que ya nos había dicho, no sé si lo recordáis, pero al principio del libro, en las primeras moradas, en el capítulo 1, en el punto número 3, y es que es una idea muy importante para ella. Fijaros, ella había encontrado algunos confesores, y aquí es bastante dura y les llama medio letrados espantadizos, que no creían, realmente no creían que Dios hiciese estas mercedes, estas experiencias sobrenaturales a personas normales, ¿no? Pues a esa monja Teresa que entra en su confesionario y que quizá pensaba que estas cosas Dios solo las daba pues a grandes santos, ¿no? Teresa será muy tajante y dirá claro que es muy importante tener una actitud de fe y de apertura a lo sobrenatural que él desee hacer en las almas. Y piensa incluso que es una condición absolutamente necesaria para dejar que él pueda actuar. Fijaros, lo voy a leer en el texto de Teresa. Quien no creyere que puede Dios mucho más y que ha tenido por bien y tiene algunas veces comunicarlo a sus criaturas, que tiene bien cerradas las puertas para recibirlas. Teresa recomendará luego a sus monjas no mirar si las personas que reciben estas gracias son buenas o malas, si son más santas o menos santas. Como os he dicho antes, Dios no da estas gracias solo a los santos ya perfectos, ¿no? Sino que precisamente estas gracias sirven para hacer avanzar a la persona en el camino de la santidad. Y sobre todo les recomienda no meterse en eso, sino tener esa actitud de alegrarse y de alabar a Dios por hacer estas cosas. Cuando uno se entera de que una persona recibió esas gracias, pues alegrarse y alabarle por las maravillas que hace. Y además, simpleza de corazón y humildad. Es decir, cuando uno las reciba, pues tampoco creerse mejor o creerse ya santo por recibirlas. Y por último, en el punto número 9, como os he dicho antes, volverá al tema de la señal que nos dijo que era la señal inequívoca que nos iba a explicar para discernir esta experiencia. Y ahí nos dirá primero que la experiencia de unión es breve. Esto ya lo habíamos dicho en el vídeo anterior. Que la persona está sin sentidos ni pensamiento
ni puede hablar ni sentir nada. Dice ella, ni ve, ni oye, ni entiende. Pero que cuando vuelve en sí, es tal el sello, la intensidad de la acción de Dios en el alma durante esta experiencia, que queda con una total certeza en Dios. Diríamos en la época actual que la persona, por un lado, queda ya con una certeza total de que Dios existe. No le queda ninguna duda. Ya lo ha conocido directamente. Fijaros, aunque la persona quisiera dudar, como antes de recibir esta experiencia, que podía tener dudas de fe o que podía dudar de la existencia de Dios, pues ya no puede de ninguna manera. Lo siente como lo más real y verdadero que ha vivido nunca en su vida. Y no solamente le queda esa certeza en la existencia de Dios, sino también le queda una certeza de que se ha comunicado con Dios y de que Dios le ha comunicado su amor personal por ella. Es decir, le ha mostrado su amor, que va mucho más allá de lo que la persona pudo nunca imaginar ni soñar. Y esa certeza, nos dice Teresa, que queda tan impresa en el alma para siempre, que aunque pasen años sin volver a recibir esta gracia, la persona no se le quita esa certeza ni se olvida ya nunca de lo que ha vivido. Incluso es más, nos dirá Teresa en otro momento que esa certeza es tal y caracteriza de tal manera la experiencia de las quintas moradas que cree ella que quien no le quedara esa certeza es que realmente no ha tenido una experiencia de oración de unión. Pues bien, ya os dejo con la lectura directa de todos estos puntos del libro, en la que, como veis, ya nos estamos ya metiendo de lleno en la sala central del castillo, en el final de nuestra aventura. Como siempre, os invito y os animo a dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas sobre la lectura, que en todo lo posible intentaré contestar, y también a suscribiros al canal si no estáis suscritos y activar la campanita para que os lleguen notificaciones cuando salga el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.